Bueno, yo soy Heinrich von Berenberg, yo soy editor alemán, pero también soy el traductor de Roberto Bolaño al alemán, una de las grandes suertes de mi vida, tengo que reconocer. Y he traducido 5 novelas y un libro de ensayos. Y bueno, estoy muy feliz aunque sea que es un lío después de la muerte de Roberto, que tenemos tanta suerte de repartir la fama de su obra. Bueno, nada más por el principio. Me llamo Chris Andrews, soy uno de los traductores de Bolaño al inglés y descubrí a Bolaño en el año 2001 leyendo Los Detectives Salvajes y la energía que se desprendía de las páginas de Bolaño hizo que quería inmediatamente traducir a su obra y he tenido la suerte de poder hacerlo. Bueno. Me llamo Robert Amutio, soy el traductor de casi toda la obra de Bolaño en francés, con la excepción notable de Amuleto. Yo precisamente no me dedicaba, en el 97 cuando descubrí a Bolaño, no me dedicaba a la traducción. Básicamente, y en realidad, quien me decidió a traducir a Bolaño fue su obra, que yo necesité como 3 o 4 años antes de llegar a convencer una editorial francesa de traducir a Estrella Distante y Nocturno de Chile. Yo voy a leer una pequeña pieza de uno de los ensayos de Roberto. Es un ensayo que se llama Exilios y al principio lo voy a leer en español y luego la traducción alemana. Bueno, Enrique Vila-Matas me contó una historia. Hace un tiempo él asistió a una conferencia sobre el exilio. Participaban en ella Mario Benedetti, Cristina Peri Rossi y Augusto Monterroso. Probablemente alguno más, no lo sé. El caso es que Benedetti y Peri Rossi hablaron del exilio como algo atroz, espantoso, etc. Y cuando le tocó el turno a Monterroso, dijo que para él el exilio había sido una experiencia alegre, feliz. Es decir, que se sentía contento de todo de lo que se le había pasado durante su largo exilio mexicano. Yo no asistí a esa conferencia, ni Vila-Matas se extendió en el tema, pero sin ninguna duda estoy de acuerdo con la versión de Monterroso. En el peor de los casos, exiliarse es mejor que necesitar exiliarse y no poder hacerlo. El exilio, en la mayoría de los casos, es una decisión voluntaria. Bueno, nada más. Y la traducción suena así. Enrique Vila-Matas hat mir eine Geschichte erzählt. Schon vor einiger Zeit besuchte er eine öffentliche Diskussionsveranstaltung mit dem Thema Exil. Teilnehmer waren Cristina Peri Rossi, Mario Benedetti und Augusto Monterroso. Wahrscheinlich noch jemand anderes, keine Ahnung. Jedenfalls beschrieben Peri Rossi und Benedetti das Exil als etwas Schreckliches, Furchtbares und so weiter. Und als Monterroso an der Reihe war, sagte er, das Exil sei für ihn eine fröhliche, glückliche Erfahrung gewesen. Will sagen, er zeigte sich zufrieden mit allem, was ihm während seines langen mexikanischen Exils widerfahren war. Ich war nicht dabei und auch Vila-Matas hielt sich nicht lange bei dem Thema auf. Aber ich bin natürlich ganz und gar mit Monterrosos Version einverstanden. Noch im schlimmsten Fall ist es besser, ins Exil zu gehen, als ins Exil gehen zu wollen und es nicht zu können. Das Exil ist in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle eine freiwillige Entscheidung. Voy a leer un pasaje de el texto Carnet de Baile del libro Putas Asesinas de Bolaño. 24. En 1973 volví a Chile en un largo viaje por tierra y por mar, que se dilató al arbitrio de la hospitalidad. Conocí a revolucionarios de distinto pelaje. El torbellino de fuego en el que Centroamérica no tardaría en verse envuelta ya se avisoraba en los ojos de mis amigos, que hablaban de la muerte como quien cuenta una película. 25.
Llegué a Chile en agosto de 1973. Quería participar en la construcción del socialismo. El primer libro de poemas que compré fue Obra Gruesa de Parra. El segundo, Artefactos, también de Parra. 26. Tenía menos de un mes para disfrutar de la construcción del socialismo. Por supuesto, yo entonces no lo sabía. Era parriano en la ingenuidad. 27. Asistí a una exposición y vi a varios poetas chilenos. Fue espantoso. 28. El 11 de septiembre me presenté como voluntario en la única célula operativa del barrio en donde yo vivía. El jefe era un obrero comunista, gordito y perplejo, pero dispuesto a luchar. Su mujer parecía más valiente que él. Todos nos amontonamos en el pequeño comedor de suelo de madera. Mientras el jefe de la célula hablaba, me fijé en los libros que tenía sobre el aparador. Eran pocos, la mayoría novelas de vaqueros, como los que leía mi padre. El 11 de septiembre fue para mí, además de un espectáculo sangriento, un espectáculo humorístico. Vigilé una calle vacía. Olvidé mi contraseña. Mis compañeros tenían 15 años o eran jubilados o desempleados. Y ahora en la versión en inglés. 24. In 1973 I went back to Chile, a long journey over land and sea, repeatedly delayed by hospitality. I met with revolutionaries of various stripes. The whirlwind of fire that would soon engulf Central America could already be glimpsed in the eyes of my friends, who spoke of death as if they were talking about a film. I reached Chile in August 1973. I wanted to help build socialism. The first book of poems I bought was Parra's Obra Gruesa. The second was Artefactos, also by Parra. 26. I had less than a month in which to enjoy building socialism. At the time, of course, I didn't know that. I was Parian in my ingenuity. 27. I went to an exhibition and saw various Chilean poets. It was awful. 28. On the 11th of September, I turned up at the only functioning party cell in the suburb where I was living and volunteered. The man in charge was a communist factory worker, chubby and perplexed, but willing to fight. His wife seemed more courageous than he was. We all piled into their little wooden-floored dining room. While the man in charge was speaking, I examined the books on the sideboard. There weren't many, mostly cowboy novels, like the ones my father used to read. 29. For me, the 11th of September was a comic as well as a bloody spectacle. 30. I kept watch in an empty street. I forgot my password. My comrades were 15 years old, retired or out of work. Yo voy a leer unos fragmentos de una conferencia que se intitula Sevilla me mata y que Bolaño pensaba decir en un encuentro de escritores latinoamericanos en Sevilla. Es una conferencia inacabada y que a fines de cuentas él leyó otra cosa. Y a mí me interesa porque es lo último que pensaba decir Bolaño a unos cuantos escritores latinoamericanos, todos mucho más jóvenes que él. Son fragmentos, pues. Por el contrario, ahora, sobre todo en Latinoamérica, los escritores salen de la clase media baja o de las filas del proletariado y lo que desean, al final de la jornada, es un ligero barniz de respetabilidad. Es decir, los escritores ahora buscan el reconocimiento, pero no el reconocimiento de sus pares, sino el reconocimiento de lo que se suele llamar instancias políticas, los detenedores del poder, sea este del signo que sea. A los jóvenes escritores les da lo mismo, y a través de el reconocimiento del público, es decir, la venta de libros que hace felices a las editoriales, pero que aún más hace más felices a los escritores. Esos escritores que saben, pues lo vivieron de niños en sus casas, lo duro que es trabajar 8 horas diarias. Así que los jóvenes escritores están, como se suele decir, escaldados y se dedican en cuerpo y alma a vender. Algunos utilizan más el cuerpo, otros utilizan más el alma, pero a fin de cuentas de lo que se trata es de vender. Que no se vende, eso es importante tenerlo en cuenta. La ruptura no vende, una escritura que se sumerja con los ojos abiertos no vende.
Por ejemplo, Macedonio Fernández no vende. Si Macedonio es uno de los 3 maestros que tuvo Borges, y Borges es o debería ser el centro de nuestro canon, es lo de menos. Todo parece indicarnos que deberíamos leerlo, pero Macedonio no vende, así que tenemos que ignorarlo. Y por fin, el último habla de la literatura y dice: el panorama, sobre todo si uno lo ve desde un puente, es prometedor. El río es ancho y caudaloso, y por sus aguas asoman las cabezas de por lo menos 25 escritores menores de 50, menores de 40, menores de 30. ¿Cuántos se ahogarán? Yo creo que todos. Y ahora, en francés. À présent, au contraire, surtout en Amérique latine, les écrivains sortent de la classe moyenne ou du rang du prolétariat, et ce qu'ils désirent, à la fin de la journée, c'est un léger vernis de respectabilité. C'est-à-dire, à présent, les écrivains cherchent la reconnaissance, non pas la reconnaissance de leur père, mais la reconnaissance de ce que l'on nomme d'ordinaire les instances politiques, les détenteurs du pouvoir, de quelque couleur qu'il soit. Les jeunes écrivains s'en fichent. Et à travers cette reconnaissance, celle du public, c'est-à-dire la vente des livres, qui fait le bonheur des maisons d'édition, mais plus encore des écrivains, ces écrivains qui savent, car ils l'ont vécu enfant chez eux, combien il est dur de travailler 8 heures par jour, ou 9, ou 10. Donc, les jeunes écrivains sont, comme on dit, échaudés, et se consacrent corps et âme à vendre. Certains utilisent plus leur corps, d'autres plus leur âme, mais en fin de compte, ce dont il s'agit, c'est de vendre. Ça n'est pas vendeur. Ah, voilà qui est important à tenir en compte. La rupture, ça n'est pas vendeur. Une écriture qui plonge les yeux ouverts ne vend pas. Par exemple, Macedonio Fernández ne vend pas. Que Macedonio ait été l'un des 3 maîtres de Borges a eu, et Borges est ou devrait se trouver au cœur de notre modèle littéraire, voilà ce dont on se fiche complètement. Tout semble nous indiquer que nous devrions le lire, mais Macedonio ne vend pas, donc ignorons-le. Et enfin, le panorama, surtout si on le voit d'un pont, est prometteur. Le fleuve est large, son lit chargé, et dans ses eaux émergent les têtes d'au moins 25 écrivains qui ont moins de 50, moins de 40, moins de 30 ans. Combien se noieront? Tous, je crois.